Dios les bendiga, amados hermanos. Es su servidor, el pastor Gilberto Montes de Oca, y les invitamos a que escuchemos la palabra de Dios, que meditemos juntos en la palabra de Dios en Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 11, en el tema lluvia para la cosecha. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 5, versículos del 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Oremos juntos al Señor. Padre celestial, gracias por tu gloriosa palabra. Háblanos al corazón, ilumínanos tu bendita palabra. Te ruego que edifiques, exhortes, consueles, Padre, a todo aquel que va a escuchar este mensaje. Donde quiera que se encuentre, Padre, destruimos todo plan del maligno en contra de sus vidas. Rompemos los yugos, las cadenas y las ataduras en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, sea tu palabra también de sanidad a favor de ellos. Sánalos para tu gloria. Haz milagros en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, y usa mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos y amigos, dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Realmente en esta época la ansiedad, la tensión han llegado a ser un problema no solamente en los Estados Unidos de América, sino en todas partes del mundo. En una encuesta hecha por la Escuela de Medicina de Cornell, en el centro de Manhattan, en los Estados Unidos, se entrevistaron a 175,000 personas. 82% de estas personas manifestaron que tenían ansiedad en alguna forma. Una encuesta, sin embargo, en otra entidad que se conoce como Chemical and Engineer News, Noticias de Ingeniería y Química, revela que 1 de cada 12 adultos toma tranquilizantes en contra de la ansiedad y de la depresión. La ansiedad entonces está relacionada con las adicciones. Los tranquilizantes, de hecho, son la tercera sustancia médica más vendida en los Estados Unidos de América. Como decía, la ansiedad está relacionada con las adicciones, el divorcio e inclusive el suicidio. Psicólogos y psiquiatras incluso señalan algunos factores que intervienen o que conducen a la ansiedad. Número 1, el factor de la prisa. Tratar de hacer todo en 24 horas. Lo que se debe hacer en 30, 40, 48 horas, tratar de hacerlo en 24 horas. Suele abundar la frase, ojalá el día tuviera 48 horas. Entonces, el factor de la prisa es un factor para la ansiedad, sin duda. Otro factor para la ansiedad es el estrés. Se piensa que no se hace nunca lo suficiente para conseguir aprobación de las demás personas o estar en un grupo social. El estrés. Se produce estrés por muchas situaciones, hasta por lo financiero, por problemas en el hogar, problemas en el trabajo, la situación que está a nuestro alrededor, etcétera. Aún inclusive podemos permitir, si nos descuidamos, que las demás personas influyan en nosotros de tal manera que nos deprimamos, que haya estrés, que haya ansiedad en nosotros. La tercera causa de la ansiedad, según estos estudios, es la movilidad. En un estudio se definió que en un periodo de 5 años, 75 millones de personas se mudaron de casa en los Estados Unidos de América, lo cual sin duda para algunos, quizás no para todos, ha generado ansiedad, depresión, un nuevo vecindario, una nueva ciudad, un nuevo estado. Número 4, otro factor que influye para la ansiedad es la crisis en los vínculos familiares, la crisis inclusive en la comunidad y crisis por supuesto de todo índole, en el aspecto físico, financiero e inclusive espiritual. Sin embargo, a la luz de la Escritura, los cristianos no somos llamados a andar en la ansiedad.
Somos llamados a la paz de Jesucristo. Jesucristo dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, mas yo no la doy como el mundo la da. Es la paz de Jesucristo, la paz que, como dice la misma Escritura, sobrepasa todo entendimiento. Santiago escribió a cristianos que estaban permitiendo seguramente que los problemas causaran ansiedad en ellos. Sufrían persecución, carencias y además estaban lejos de Jerusalén. Santiago entonces les aconseja que sean pacientes porque la venida de Cristo está a la puerta. Y en primer lugar, ¿cuál es la actitud que debe tener el cristiano ante la venida de Cristo? Número uno, una actitud paciente. Dice la Escritura, amados hermanos, en el versículo 7 que leímos: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Santiago, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, se presenta en esta epístola, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Son sus credenciales, su carta de presentación de Santiago. Esta carta, epístola del apóstol Santiago, de Santiago, por supuesto, a la iglesia universal, se escribió del año 45 al 49 después de Cristo. Santiago era líder de la iglesia en Jerusalén. Se escribió, dice la Escritura, a las 12 tribus que están en la dispersión, es decir, los judíos cristianos que emigraron de Jerusalén a los países del oriente. Los cristianos fueron esparcidos a otros países a raíz de la persecución en los días del rey Herodes, como dice Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Aleluya. Sin embargo, la carta o la epístola se aplica a los cristianos, tanto gentiles como judíos, de todas las épocas, a los que el Padre de las luces, dice la Biblia, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Aleluya. Y esta epístola escrita por Santiago nos recuerda las pausas que debemos de tener los cristianos en toda época. No son pausas para un grupo determinado, son pausas para la iglesia, son directrices, son órdenes del Espíritu Santo para su iglesia. Es la dirección del pastor que guía a sus ovejas antes de su venida por nosotros. Aleluya. Y dice Santiago, versículo 7: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Sean pacientes hasta la venida del Señor, dice otra versión. Sean pacientes. En el griego significa que no se debe perder el corazón, respirar profundo porque viene una larga carrera, de temperamento sereno, permanecer firme ante las circunstancias. En el griego entonces se entiende que debemos de ser perseverantes, serenos, de un temperamento firme, permanecer respirando profundamente porque ya viene una carrera por delante. No es tiempo de desmayar, no es tiempo de arrinconarnos. La iglesia de Cristo estamos en victoria. La iglesia de Cristo hay multitud de promesas para cada uno de nosotros. No se debe perder el corazón. ¿Por qué razón? Porque la venida del Señor está cerca. Aleluya. Santiago entonces, en los primeros 6 versículos de este capítulo, denuncia a los cristianos que eran ricos y que estaban oprimiendo a los pobres. Los ricos buscaban un trato privilegiado en las congregaciones. Ellos se aprovechaban de los pobres, no les pagaban a los campesinos que cosechaban las tierras. Santiago les dice que sus riquezas están podridas y que sus ropas están comidas de polilla. Dice el versículo 1 del capítulo 5: vamos ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que os vendrán. Sus riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. El apóstol Santiago entonces estaba hablando de una situación que podía o que ya estaba ocurriendo en la iglesia de Cristo. Aquellos que no se portaban adecuadamente con los hermanos, aquellos que en vez de ayudar los aplastaban de acuerdo a las posibilidades económicas que ellos tenían. Ante estas injusticias, Santiago no les dice vayamos a ofenderlos. Santiago no dice llevémoslos a la corte. Santiago les dice a los cristianos que están siendo oprimidos: sean pacientes hasta la venida del Señor. Aleluya. Sean pacientes porque Cristo está cerca. Aleluya. El arrebatamiento de la iglesia
está por ocurrir. Es la profecía que estamos esperando. Dice la Escritura, nadie sabe el día ni la hora, sino solamente el Señor lo sabe. Pablo le escribió a los tesalonicenses, primera a los tesalonicenses 4, del 16 al 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cristo ya viene por nosotros. La trompeta está a punto de sonar, y en estos momentos, en los últimos días, en estos instantes de incertidumbre, de dolor, de cierta molestia, el Espíritu Santo recuerda a su iglesia: sean pacientes hasta la venida del Señor. No desmayemos, seamos pacientes, porque Cristo ya viene por nosotros. Aleluya. Jesucristo también le recordó a su iglesia en Esmirna, Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Hay esperanza en Jesucristo. Hay esperanza en esta gloriosa palabra. Hay esperanza en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Y el apóstol Santiago entonces enlaza lo que él está enseñando a la iglesia y convierte un símil, o lo enlaza con una analogía de lo que ocurría con el labrador que sembraba la semilla en el campo. Versículo 7 dice la Escritura: miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Les invito a observar los cultivos de aquella época. Les invito a recordar lo necesario que era la lluvia para que ellos tuvieran una cosecha óptima, una buena cosecha en su parcela. En hermenéutica, esta comparación se le llama símil. Santiago ilustra la paciencia que debe tener el cristiano haciendo uso de la lluvia que espera el campesino. En Palestina, de hecho, la lluvia temprana es esperada con ansiedad. Normalmente comienza en otoño, es decir, fines de octubre o principios de noviembre. Es necesaria para la germinación de la semilla. Es la señal para sembrar. En la primavera, sin embargo, la maduración del grano depende de la lluvia tardía. Los aguaceros ligeros caen entre abril y marzo y mayo. Sin esta lluvia, el proceso de la cosecha no será ideal, aunque haya llovido mucho en la época de invierno. Es por ello que el labrador se llena de ansiedad esperando estas lluvias. El labrador hizo su parte, sembró la semilla, preparó los surcos, llevó los animales, o en este caso los tractores o el equipo necesario para entonces preparar el cultivo. Pero hay algo que él no puede hacer, hay algo que él está atado, valga la expresión, es la lluvia del cielo. Por eso dice la Escritura: Dios manda la lluvia sobre malos y buenos. Él hace llover sobre malos y buenos, alabado sea su nombre. Él hace llover sobre justos e injustos. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Es nuestro Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de cuya voluntad dependemos nosotros los mortales. Nosotros no dependemos de nosotros mismos. Dios nos comprueba que Él está en control, que Él es el Dios trascendente, que Él es el alto y sublime, que Él está sentado en su trono, que sus promesas siguen siendo fieles y verdaderas. Él nos comprueba en su palabra: yo soy el fiel y verdadero, el amén, el testigo fiel. Dios nos recuerda en esta época que Él está en control. Aleluya. Tu familia no está a la deriva, tu vida no está a la deriva, la iglesia no está a la deriva. Estamos en las manos de nuestro Dios, bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Y dice la Escritura que así como este labrador, el campesino, espera la lluvia temprana y la tardía para su cosecha, así los cristianos debemos de esperar con paciencia la venida del Señor, esperando en Él, esperando en su misericordia, haciendo el bien, sabiendo que, como dice la Escritura, Dios prepara de antemano las buenas obras para que andemos en ellas. Aleluya. Como dice la Escritura, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Aleluya.
La iglesia de Cristo debe predicar con paciencia. De nuestros labios deben salir palabras de esperanza. Debe salir la misma bendita palabra del Dios eterno. En medio de la angustia, en medio de la incertidumbre, en medio del dolor, hay alguien que tiene un gran mensaje. Hay alguien que tiene una gran esperanza. Son los hijos de Dios. Es la iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Bendito sea Dios para siempre, aleluya. Y dice la Escritura que velemos hasta la venida del Señor, que esperemos con paciencia hasta la venida del Señor. Por eso Apocalipsis capítulo 22 versículo 12, el apóstol Juan escribió: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aleluya. ¿Cuál es la actitud que debe tener el cristiano ante la venida de Cristo? Número 2, una actitud que afirma el corazón que se afirma en Cristo. Dice el versículo 8 que leímos: tengan ánimo, tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Aleluya. Una vez más habla de paciencia en el siguiente versículo, en el versículo 8, gloria a Dios. Dice: tengan paciencia, afirmen sus corazones, gloria a Dios para siempre. Aleluya. ¿Qué significa afirmar los corazones? Otra versión dice: fortalezcan sus corazones. Afirmar en el griego significa fijar. Afirmar en el sentido de estar firme, aleluya. Es decir, firmemente apoyado, firmemente empotrado en el piso para que no se mueva alguien. Es como las casas que tienen un fuerte cimiento, y dependiendo de la construcción de la casa o el edificio será el cimiento que tengan ellos. Por supuesto, debe ser un cimiento firme, fuerte, para que sostenga la estructura y el peso de la casa, de la vivienda, o por supuesto del edificio, según sea el caso. Aleluya. Entonces debe confirmarse, establecerse que está firme. Que tiene que ver esto con el cristianismo, donde dice: tengan también ustedes paciencia, afirmen sus corazones. El Espíritu Santo nos está diciendo: establezcase en la fe, estén firmes, no se muevan, que su fe sea la estructura de todas las cosas, porque dice la Escritura: lo que no proviene de fe es pecado. El corazón del cristiano debe estar firme, porque nuestra esperanza y nuestra fe no depende de nuestras circunstancias, no depende del gobierno, no depende del presidente, no depende de tu cónyuge, no depende de tus familiares. Nuestra fe depende en nuestro Señor Jesucristo, bendito su nombre para siempre, aleluya. Por eso Hebreos capítulo 12 dice la Escritura: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aleluya. Primera los Corintios 15:58 dice la Escritura: así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gálatas 5:1 también lo reitera: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Guardemos nuestros corazones. Santiago dice: estén firmes en sus corazones. El corazón es importante, amados hermanos. Proverbios 4:23 dice la Escritura: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, aleluya. Santiago entonces procuraba guardar su corazón en comunión con Cristo. Un escritor, Halley, dice que a Santiago se le reconocía como hombre preeminentemente santo según las normas de la ley de Moisés. En aquella época sus compatriotas le llamaban a Santiago el justo. Tenía buena fama Santiago, lo consideraban un buen cristiano, pero también un buen judío en aquella época. Se dice que Santiago pasaba tanto tiempo de rodillas que se le hicieron duras y callosas como las de un camello. Y en esta escritura que estamos meditando, Santiago le dice a la iglesia: afirmen sus corazones. ¿Por qué razón, Santiago, tendríamos que afirmar nuestros corazones? ¿Por qué tendríamos que cuidarnos? ¿Por qué tendríamos que estar firmes? Y le responde: porque la venida del Señor está cerca, aleluya. Entonces debe ser afirmada en la gloriosa palabra del Señor. Por eso el salmista, Salmo 119:11, dice la Escritura: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mateo 4:4 dice la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre, sino de
toda palabra que sale de la boca de Dios. El que guarda su palabra no morirá. Juan 8:51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá muerte. Obedecer la palabra de Dios es el distintivo de un verdadero cristiano. Primero de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y como dice el salmista, Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Cuál es la actitud entonces que debe tener el cristiano ante la venida de nuestro Señor Jesucristo? Número 3, una actitud que no se queja ante las aflicciones. Dice el versículo 9: hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Una vez más, vuelve a recordar que la venida del Señor está cerca. El juez está a la puerta. El juez menciona el mismo adjetivo descriptivo de nuestro Señor Jesucristo que menciona el apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice: Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Amados hermanos, ahí también le está recordando que el Señor ya está a la puerta. Él es el juez que está delante de nosotros. Él es el Cristo de los milagros, que en breve vendrá por su iglesia. ¿Y que nos aconseja el Espíritu Santo? No se quejen unos contra otros. Aleluya. Tito 2:13 dice la Escritura: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Tenemos que cuidarnos, tenemos que guardar nuestros corazones. Lo que digamos, lo que pensemos, tenemos que estar firmes en Cristo y guardar todas aquellas cosas que salen de nuestro corazón. Como dice la Escritura, que de la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya. Tenemos que guardarnos, amado hermano. Y dice la Escritura: guardando con paciencia la venida del Señor. Aleluya. Porque Él está a la puerta. Gloria a Dios. Y dice la Escritura: hermanos, no se quejen unos contra otros. Cuando se pierde la paciencia, comienzan las quejas. En lugar de animarse unos a otros, se estaban quejando y acusando mutuamente. En lugar de ayudarse como hermanos, se estaban maltratando los unos a los otros. Se quejaban con amargura, murmuración, culpando a los otros hermanos de sus propios problemas. El apóstol Santiago, guiado por el Espíritu Santo, les escribió: hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Es común que ante las situaciones adversas, las personas, los mortales, tengamos la tendencia a quejarnos unos contra otros. Decimos que el otro es el culpable de nuestras desgracias. Cuando hay una comunidad, sobre todo que estamos unidos, o que están todos en casa, o que hay un grupo, tarde o temprano se empiezan a quejar unos a otros. ¿Por qué razón? Porque han dejado de poner su mirada en nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que recordarnos por qué razón no debemos de quejarnos los unos a los otros. Porque dice la Biblia: el juez está a la puerta. Aleluya. Tienes que cuidar tu familia, tienes que cuidar tu corazón, tienes que cuidar el cristianismo que hay en ti. Aleluya. Tienes que cuidar la comunión con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque el juez está a la puerta. Cristo ya viene por nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. El juez está a la puerta. Hebraísmo que significa está a punto de manifestarse. El único autorizado para juzgar se llama Jesucristo, nuestro Señor. Santiago lo dice: el juez está a la puerta. Solamente Él tiene la potestad de juzgar. Él está sentado en su trono. Isaías lo vio sentado en su trono. Isaías capítulo 6, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban al templo. Y había serafines de Dios que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos,
Toda la tierra está llena de su gloria, aleluya. El juez está a la puerta. El juez está sentado en su trono. El juez no puede tolerar el pecado. La santidad de Dios demanda juicio. El juez está a la puerta. Dios no ignora lo que hacen las naciones. Dios no ignora lo que hacen las familias. Dios no ignora lo que hacen los congresos. Dios no ignora la espalda que le está dando las naciones de la tierra. Dios está a las puertas. El juez está a las puertas. Es tiempo de clamar. Es tiempo de consagrarnos. Es tiempo de que la iglesia corramos con los demás y les digamos que la única esperanza, la única solución, el único camino se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabado sea su nombre para siempre, aleluya. O sea que la iglesia no nos vamos a callar. La iglesia no vamos a dejar de predicar este glorioso evangelio, porque el juez está a la puerta. Aleluya. No debían quejarse entonces los cristianos en aquella época y los cristianos de esta época, porque el justo juez ya está delante de la puerta. El juez que se llama Cristo, aleluya. Juan 5:22 dice la Biblia, porque el Padre nadie le juzga, sino que todo el juicio lo dio a su Hijo. Hechos 10:42 dice la escritura, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Romanos 2:16 dice la escritura, en el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús nuestro Señor. Segunda de Timoteo 4:1, como ya mencioné hace unos instantes, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cristo es el juez. Él está a la puerta. Muchas personas le tuvieron en poco en su época. Muchos lo amaron. En esta época también hay un grupo que le odia. Hay un grupo que le ama. Hay un grupo que está en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, en contra de Él, en contra de todo lo que Él representa, en contra de aquellos que lo amamos, en contra de la palabra bendita del Dios eterno. Pero ese juez está a la puerta. Cristo ya viene por nosotros, como dice la escritura, aleluya. Y dice el versículo 10, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aleluya. Una vez más hace que hagamos una comparación al pasado. Y entonces, viendo el testimonio del pasado, podemos ver las victorias que tenemos la iglesia. Las victorias. Porque la palabra de Dios, mi hermano, no son fábulas. Tampoco son cuentos. Son historias. Eso ocurrió, es de la vida real, aleluya. Son las historias de victoria de nuestro Señor Jesucristo. Son las victorias que Dios ha concedido a su pueblo. Algunos sufrieron, algunos fueron martirizados, algunos sufrieron hambre, algunos tuvieron grandes victorias y fueron testigos de cuando Dios abrió el Mar Rojo. Otros fueron testigos cuando Dios abrió el río Jordán. Pero la iglesia de Cristo en esta época seguimos siendo testigos de las maravillas de nuestro Dios. Dios sigue transformando vidas. O si no, véase usted que sirve a Cristo, la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas, aleluya. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo ya viene por nosotros, aleluya. Santiago le dice a la iglesia, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Nosotros los hemos clasificado como profetas mayores, profetas menores en el Antiguo Testamento por fines de estudio. Pero todos fueron profetas de Dios y probablemente no todos están registrados en la Biblia. Profetas que dice la misma escritura que vino el siervo de Dios y vino el hombre de Dios y vino el vidente, que ni siquiera sus nombres están registrados en las crónicas o en las historias del Antiguo Testamento. Profetas de Dios. Santiago nos invita, vean a estos profetas, imiten su paciencia, véanlo como ejemplo de aflicción y de paciencia, aleluya. Santiago sabía lo que implicaba no quejarse
ante las aflicciones y tribulaciones. Según Josefo, el historiador judío, Santiago fue martirizado en Jerusalén alrededor del año 62 después de Cristo. Santiago recibió aflicciones hasta ser martirizado. Murió por amor a Jesucristo, a quien amó hasta el fin. Dice la tradición que poco antes de la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el 70 después de Cristo, cuando muchos judíos aceptaban a Cristo, se dice que el sumo sacerdote convocó al Sanedrín en aquella época y ordenó a Santiago que renunciara públicamente a Cristo como el Mesías de Israel. Ante la negativa de Santiago, fue arrojado desde la parte alta del templo, el pináculo del templo, y después cayó. Se dice que no murió, por lo cual fue apedreado hasta que muriera a consecuencia de la caída. Y aquí tenemos un ejemplo de aflicción. El mismo Santiago, amados hermanos, escribió del 45 al 49, sin él saber lo que le deparaba unos años después. Iba a morir por la causa de Cristo. Necesitaba esta paciencia. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han escuchado la paciencia de Job, dice el versículo 11. Tengamos paciencia. Es tiempo de la paciencia. La iglesia de Cristo somos llamados a ser pacientes, a esperar en nuestro Dios, aleluya. Mientras que el versículo 7 habla de paciencia, el versículo 11 también habla de paciencia. Sin embargo, en ambos versículos se utiliza un diferente vocablo en el griego. Ambos los tradujeron como paciencia algunos traductores de la Biblia. Versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. En este versículo, paciencia viene de la palabra griega macrotumésate. Aquí significa capacidad para condescender ante las debilidades de otros. Es decir, denota la idea de actuar sin resentimiento ni venganza hacia los demás, particularmente hacia aquellos que nos son irritantes. Paciencia para con el hombre, paciencia para aquellos que nos maltratan. Por eso en este contexto Santiago lo mencionó, relacionándolo con aquellas personas que los trataban mal, aquellas personas que eran ricas y se aprovechaban de los pobres en aquella época. Por eso en aquel contexto el apóstol Santiago habla de tener paciencia, de perdonarse los unos a los otros, de soportarse los unos a los otros, de pasar por alto la ofensa. No vale la pena, mi hermano, que navegues con esa ofensa. No vale la pena que no perdones. Perdona, mi hermano. Deja ir eso. Se libre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y dice: sean pacientes. Aleluya. Por eso el fruto del Espíritu, uno de las palabras, de los atributos, de las actitudes del cristiano es paciencia. Gálatas capítulo 5 habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es la paciencia. Necesitamos paciencia, esa paciencia que da el Espíritu Santo, esa paciencia que nos ayuda a soportar a aquel que nos hace agravio, esa paciencia que nos ayuda a perdonar a aquel que nos ofendió, esa paciencia que nos ayuda a seguir adelante y dejar pasar el agravio o la ofensa. La paciencia del Señor. Sean pacientes hasta la venida del Señor. No vale la pena que cargues con esa ofensa, mi hermano. No vale la pena. Sé feliz, ríndete a Dios, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. No fue justo, claro que no fue justo lo que te dijeron. Fue injusto, fue doloroso, te maltrataron, te humillaron. Perdona, mi hermano. Sé paciente hasta la venida del Señor. El juez está a la puerta. Por eso el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dijo: no os venguéis por vosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aleluya. Nuestra función entonces es perdonar, una actitud de paciencia. Aleluya. Y en el versículo 11 también se vuelve a mencionar la palabra paciencia, pero con otro vocablo griego. Dice el versículo 11: han oído de la paciencia de Job. Aquí utiliza el vocablo griego hipone, es decir, aquí se podría traducir también como perseverancia. Han oído de la paciencia de Job. Podríamos traducirlo como: han escuchado de la perseverancia de Job. Es decir,
Paciencia en el sentido de resistir una prueba sin claudicar, sin desmayar, aguantar firmes hasta el fin. Job sí argumentó ante su desgracia, pero nunca perdió su fe en Dios. Por eso él lo pone como ejemplo. Han oído de la paciencia de Job, porque Job esperó en su Dios. Él dijo, Job 13:15, aunque él me matare, en él esperaré. A veces hay cosas que los cristianos no le tenemos una respuesta a las personas. A veces Dios permite el sufrimiento en los cristianos. Los cristianos también lloramos. Los cristianos también pasamos por angustia, pero atribulados en todo, mas no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Es menester que en medio de tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero sé paciente, iglesia, sean pacientes, amigo, amiga, y nos encomendémonos entonces en las manos del Señor. Aleluya. Y dice, sean pacientes. Han oído, versículo 11, han oído de la paciencia de Job. Job 19:25 dice la escritura, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará sobre el polvo. Aleluya. Podríamos pensar inadecuadamente, por supuesto, que Dios nos ha abandonado, que Dios se ha olvidado de sus promesas, que nos ha cerrado todas las puertas. Pero aquí es donde nos aferramos con paciencia y con fe, con esa fe que tuvo Job, con esa fe que tuvieron los profetas Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, los apóstoles, etcétera. Hombres que esperaron en el Señor, que tuvieron la paciencia. Por eso dice la escritura, Job 42:12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y bendijo Jehová el estado de Job, su último estado, más que al principio, más que el primero. ¿Cuál es la actitud que debe tener el cristiano sobre la venida del Señor? Número 1, una actitud paciencia. 2, una actitud que afirma el corazón. Número 3, una actitud que no se queja ante las aflicciones. Número 1, la paciencia. Número 2, afirmar el corazón. Y número 3, no quejarnos ante las aflicciones. Oremos. Padre, te pido de tu sanidad, de tu bendición sobre todo aquel que escuche. Bendice nuestra nación y cada nación de la tierra. Danos un avivamiento espiritual para la gloria de tu nombre, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Hasta pronto.